Muy buenos días, si nos ven desde el hemisferio sur del mundo, muy buenas tardes, si nos ven desde el hemisferio norte o en cualquier otro momento en que esto estén viéndolo en grabación. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso sobre estándares de prueba y debido proceso. Vamos a desarrollar durante el día de hoy básicamente los problemas, digamos, o los aspectos implicados de naturaleza política en la definición del estándar de prueba, en la determinación de los estándares de prueba. Para eso quizás conviene, como se hace en las series de televisión, conviene recordar lo que vimos en el último capítulo. Así que vamos a empezar muy someramente por ese recuerdo. En el último capítulo, es decir, en la sesión anterior de este curso, veíamos fundamentalmente, vimos bastantes cosas, digamos, pero me voy a centrar en aquello que encaja perfectamente como punto de arrancada de la sesión de hoy. Veíamos fundamentalmente que el razonamiento probatorio en cualquier ámbito, sea judicial o administrativo, sea jurídico o científico, sea de la vida ordinaria o de cualquier otro aspecto de la vida, el razonamiento probatorio tiene siempre una estructura probabilística. De lo que se trata es de determinar cuál es el grado de apoyo que tiene una determinada hipótesis acerca de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo o, en algunos casos, incluso de lo que ocurrirá en el mundo. Y ese grado de apoyo nunca será la certeza. Nunca, jamás será la certeza. La certeza racional, la certeza absoluta no existe. No existe simplemente porque no podemos nunca podemos tener la seguridad que un conjunto de elementos de juicio, por rico y fiable que sea, nos va a garantizar la verdad acerca de los hechos. El razonamiento probatorio es un razonamiento inductivo y en la medida en que es un razonamiento inductivo, nunca jamás permite alcanzar certezas racionales. Las premisas de ese razonamiento no garantizan la conclusión, pero le dan un cierto grado de apoyo, que puede ser menor o mayor, que puede ser muy fuerte, aunque no sea la certeza, o puede ser menos fuerte, o puede ser incluso bastante débil. ¿A partir de qué momento, a partir de qué grado de apoyo, a partir de qué umbral de suficiencia probatoria vamos a considerar, a los efectos de la toma de decisión que tengamos que adoptar, vamos a considerar que la hipótesis tiene una corroboración suficiente? Salvo que adoptemos una perspectiva particularista, caracterizada por sostener la conveniencia de la decisión caso a caso, y no a partir de reglas generales, salvo que adoptemos ese tipo de decisión, necesitamos, para poder tomar decisiones probatorias, estándares de prueba. Esto es, reglas que predeterminen, que nos indiquen cuál es, de forma predeterminada, el umbral de suficiencia probatoria para ese tipo de decisión. Volveré más tarde, volveremos hoy sobre la cuestión del universalismo y el particularismo, lo haremos con algún grado de detalle más del que pudimos dedicarle en la sesión anterior. Creo que más allá de que en el debate jurídico habitualmente no se plantea en esos términos, no se habla de estrategias universalistas versus particularistas, sí, en cambio, respecto a la cuestión de la suficiencia probatoria, el debate se plantea en el marco de esas teorías, aunque no se usen esos términos. Se plantea en el marco de esas teorías porque se discute acerca de si es posible establecer reglas generales para esa toma de decisiones, o bien, bueno, como todos los casos son distintos, como cada caso tiene sus particularidades, entonces es mejor que, atendiendo a esas particularidades de cada caso, sea el juzgador, la persona juzgadora quien tome
esa decisión sobre la suficiencia probatoria. Esa es una cuestión, ese es exactamente el debate que se plantea entre el universalismo y el particularismo en filosofía moral, en filosofía política y ahora también en epistemología. Insisto, volveré más tarde sobre ello. Vimos también, asumida la necesidad de formular estándares de prueba, vimos también los distintos requisitos metodológicos que nos van a permitir formular adecuadamente un estándar de prueba. Porque un estándar de prueba mal formulado, o bien en algunos casos ni siquiera merece ese nombre, aunque se le considere vulgarmente o digamos incluso jurídicamente se le llame así, no es metodológicamente un verdadero estándar de prueba porque no puede cumplir las funciones de un estándar de prueba. No lo son si no cumplen al menos los dos primeros requisitos metodológicos. Esto es, que el estándar utilice criterios relativos a la capacidad justificativa de las pruebas respecto de las hipótesis que se plantean en el caso de las hipótesis explicativas de los hechos. Esos estándares de prueba no pueden ser nunca, no pueden utilizar nunca criterios relativos a las creencias, a los estados mentales, a aspectos subjetivos de la persona decisora. Deben utilizar criterios relativos a cuánto las pruebas justifican, corroboran las distintas hipótesis en conflicto. El segundo requisito metodológico que veíamos con detalle la semana pasada tiene que ver con la capacidad del estándar que se formule de determinar un umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible. Evidentemente, la precisión no va a ser nunca absoluta porque no estamos hablando de modos de determinar el umbral de tipo matemático, sino que necesariamente vamos a tener que usar el lenguaje natural, y el lenguaje natural siempre sufre de una cierta vaguedad, y si no es actual es potencial, y esa vaguedad siempre nos dejará casos de duda. Pero cuanto más preciso sea el estándar, mejor será ese estándar desde el punto de vista metodológico. Lo que pasa es que algunas de las formulaciones que hoy contienen nuestras leyes para hablar de estas cosas no cumplen esta función, no pueden siquiera, es imposible conceptualmente que cumplan esta función de determinar un umbral. No lo es, por ejemplo, aquellas formulaciones que refieren a la sana crítica, al cumplimiento de las leyes de la lógica o de las leyes de la ciencia, a la inducción, etc. Siendo correcto decir que un razonamiento probatorio, que incluso que una decisión probatoria debe respetar las leyes de la ciencia o las leyes de la lógica, por ejemplo, estas no determinan un umbral de suficiencia probatoria. Y es fácil observar esto, porque en todas las decisiones que tenemos que tomar en un proceso judicial, por ejemplo, hay que respetar las leyes de la lógica y las leyes de la ciencia. Una decisión preliminar, una decisión para una medida cautelar, para abrir juicio oral, etc. Todas ellas tienen que respetar las leyes de la lógica y de la ciencia, y la decisión final en el proceso también. Pero el umbral de suficiencia probatoria, es decir, cuánta prueba se estima suficiente para adoptar esas decisiones, evidentemente no es la misma en cada una de ellas. Lo que quiere decir que el respeto a las leyes de la ciencia o las leyes de la lógica no está determinando ese umbral. De modo general, además, hay que decir que el estándar de prueba debe formularse de acuerdo a reflejando la naturaleza probabilística, pero probabilística no matemática, de probabilidad inductiva, de probabilidad lógica, decían algunos, por ejemplo, decía siempre Tarufo, de una probabilidad de tipo baconiano, explicábamos la semana pasada, que da cuenta de un razonamiento inductivo de tipo eliminativo. Esto es de una probabilidad que no se estructura bajo los axiomas de la probabilidad matemática.
Y en cuarto lugar, el estándar de prueba o los estándares de prueba deben ser diseñados para el procedimiento judicial, teniendo en cuenta que en el procedimiento, desde el inicio hasta el final, hay que adoptar un conjunto de decisiones, no una única decisión, sino un conjunto de decisiones necesariamente sobre los hechos, y que esas decisiones se adoptan en distintos momentos del procedimiento, en distintas etapas del procedimiento, en etapas muy iniciales, muy tempranas del procedimiento, en etapas más adelantadas y hasta el final en sentencia. Y esas distintas etapas del procedimiento marcan la necesidad de contar con estándares de prueba que sigan una cierta lógica ascendente, un principio que en algunas jurisprudencias, también volveremos sobre esto hoy, llaman principio de progresividad en la definición de los estándares, la determinación de los estándares de prueba. Veíamos también la semana pasada cómo los estándares de prueba cumplen una serie de funciones. Habitualmente, sobre todo en la doctrina anglosajona, se ha puesto el acento en la tercera de las que ahora tienen en pantalla, pero creo que es importante rescatar también la primera y segunda de las funciones de los estándares de prueba. Tienen una importancia particular, en mi opinión. Los estándares de prueba aportan criterios de justificación de las decisiones probatorias. Tienen, por tanto, una función heurística. Proveen a quienes toman las decisiones, juzgadores o administración, en el campo del derecho, quienes toman las decisiones les proveen de los criterios para poder justificar esas decisiones. Es decir, le pedimos al juez, a la jueza, que justifique en su decisión que en el caso había prueba suficiente para adoptar la decisión que adoptó, o precisamente adoptó la decisión que adoptó, esto es, por ejemplo, de que una hipótesis no estaba aprobada, porque no había prueba suficiente. Pero para justificar que hay o no hay prueba suficiente, hay que disponer de criterios, hay que saber cuándo hay prueba suficiente. No se puede justificar la insuficiencia de prueba sin saber cuándo es insuficiente la prueba, y no se puede justificar la suficiencia de la prueba sin saber cuándo es suficiente la prueba. El estándar de prueba aporta esos criterios que permiten a los jueces justificar sus decisiones. Pero también no solo tienen una mirada hacia las personas juzgadoras, sino que tienen una mirada y un impacto sobre las partes. Y aportan a las partes garantías respecto de las decisiones probatorias. Veíamos también la semana pasada cómo demasiadas veces en el ámbito del garantismo, en el ámbito de los estudios sobre las garantías procesales, se había fijado estrictamente la atención en los problemas o en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del procedimiento. Y mucho menos se ha fijado la atención en las garantías que tienen que ver con la decisión en el procedimiento, con las decisiones sobre los hechos. Y las decisiones sobre los hechos necesitan también de garantías, y de garantías que hagan posible la aplicación de reglas como la carga de la prueba, como las presunciones y hasta como la presunción de inocencia. La presunción de inocencia como regla de juicio dice que una persona no puede ser condenada salvo que haya prueba suficiente de la culpabilidad. Pero si no tenemos criterios de suficiencia, ¿qué tipo de garantía es esta? Si la respuesta que un abogado o una abogada da a su defendido es, bueno, hay prueba suficiente cuando al juez le parezca, cuando el juez alcance su convicción, cuando el juez se convenza, entonces evidentemente es el principio de la presunción de inocencia o el derecho a la presunción de inocencia deja de cumplir una función de garantía por la falta de un estándar de prueba. La tercera de las funciones tiene que ver con la distribución del riesgo del error entre las partes. Primera cuestión, cuando hablamos de riesgo del error, aquí estamos hablando del riesgo de error material, no de errores inferenciales. Los errores pueden ser de distintos tipos en el procedimiento. El error material se produce cuando no coincide en ese objetivo de la búsqueda de la verdad, cuando no coincide lo que se declara probado o no probado con aquello que ha sucedido en el mundo. Cuando se declara probado que Pedro ha matado a Juan y en el mundo Pedro no mató a Juan. Cuando no se declara probado que Pedro mató a Juan y en cambio sí Pedro
mató a Juan. Es decir, cuando no conseguimos satisfacer ese objetivo de la búsqueda de la verdad, cuando aquello que declaramos probado o no probado no coincide con aquello que es verdadero o no verdadero. Cuando esto sucede, sea en el proceso penal, sea en el proceso civil, sea en el proceso laboral, sea en el proceso contencioso administrativo o en el procedimiento administrativo, cuando eso sucede, entonces hablamos de la existencia de un error material. Ahora bien, como no podemos, aunque el objetivo sea la averiguación de la verdad, nunca podemos tener certezas racionales de haber alcanzado la verdad, entonces el error siempre es posible que se produzca. Y ahí debemos tomar una decisión que es fundamentalmente de tipo político-moral, volveré también sobre esto más adelante. Tenemos que tomar una decisión acerca de sobre las espaldas de qué parte cargamos el riesgo del error. O cómo lo repartimos, hasta qué punto lo cargamos sobre una parte y hasta qué punto lo cargamos sobre la otra. Este va a ser el aspecto en el que me centraré en la sesión de hoy. Hoy nos fijaremos en esta última función de los estándares de prueba. Pero antes de ofrecer una respuesta constructiva, una respuesta en positivo respecto de cómo funcionan los estándares de prueba como mecanismos de repartición del riesgo del error, quisiera atender a algunas muy comunes maneras de relacionar errores y estándares de prueba que en nuestra cultura jurídica, y no solo, han dado lugar a importantes equívocos. Y por tanto debemos desbrozar el camino eliminando esos equívocos, entendiendo por qué no son correctas algunas asunciones muy habituales, y una vez entendamos y desbrocemos el camino de esos males entendidos, de esas incorrecciones, podemos empezar a construir algo mejor. Veamos 3, 4, 5, creo que son 4, si no recuerdo mal, de esos malos entendidos. Primero, cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menor riesgo de error. Esta afirmación es muy común, la podemos encontrar en la literatura, la podemos encontrar en la jurisprudencia, se afirma muy habitualmente cuando se habla sobre estándares de prueba. Aquí tienen un pedacito, una pequeña cita de un texto de Marina Gascón, texto escrito, si no recuerdo mal, en 2005, en el que ella afirmaba lo siguiente: cuanto más exigente sea el estándar para probar un hecho, más racional será la decisión que declara probado este hecho, pues un estándar de prueba muy exigente minimiza la posibilidad de error y maximiza la posibilidad de acierto. Claro, si fuera verdad que el estándar de prueba muy exigente, cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menos probabilidad de error tendríamos, es decir, se minimiza la posibilidad de error y se maximiza la posibilidad de acierto, esto serviría para aconsejarnos, nos aconsejaría a todos que diseñemos estándares de prueba muy exigentes, porque cuanto más exigentes son los estándares de prueba, menor riesgo de error. Y como estamos interesados en la averiguación de la verdad, esto parecería ser lo que deberíamos hacer. Pero el problema es que las cosas no son así. Voy a empezar a trabajar hoy, y lo vamos a hacer durante bastantes de las diapositivas de la presentación de hoy, con este tipo de gráficos que ahora tienen en pantalla. Este tipo de gráficos que en nuestra cultura jurídica ha popularizado seguramente el libro de Larry Loudon, Error, Truth and Criminal Law, traducido como Error, Verdad y Proceso Penal, por Carmen Vázquez y Edgar Aguilera. Esta forma de presentar las cosas que popularizó Larry Loudon, tanto que algunos le atribuyen a él la autoría de ese modo de presentación, fue en realidad ideada por un teórico estadounidense, Bell, que la usó para presentar el impacto de los estándares de prueba precisamente en la distribución
del riesgo del error, y esto es lo que captura también Larry Laudan. Voy a usar estas mismas gráficas donde tenemos dos ejes, un eje vertical que nos indica el número de personas o el número de casos, cuanto más arriba estemos, más casos hay de ese tipo, y un eje horizontal que nos está indicando la probabilidad de que la hipótesis de la culpabilidad sea verdadera, a la luz de las pruebas disponibles. Por tanto, cuanto más hacia la derecha de sus pantallas estemos situados, mayor es la probabilidad de culpabilidad. Cuanto más hacia la izquierda de sus pantallas, menor es la probabilidad de culpabilidad a la luz de las pruebas. Donde aquí culpabilidad no se tiene que entender como como culpabilidad penal, sino en general, podría ser también civil, podría ser también laboral, podría ser administrativa, podría ser de cualquier tipo. Es decir, de que la persona demandada haya cometido los hechos respecto de los que, por ejemplo, se le está solicitando responsabilidad, indemnización o lo que fuere. Bueno, en esta primera gráfica lo que podemos ver es una distribución del riesgo de los verdaderos inocentes y de los verdaderos culpables, en el sentido de materialmente inocentes y materialmente culpables, que se sitúa en estas dos curvas. La curva de los verdaderos inocentes nos sitúa, en función de la prueba que haya respecto de su culpabilidad, de su falsa culpabilidad, nos sitúa los casos, pues casi desde el 0 hasta el 0,8, 0,9 en esta gráfica. Fíjense que 0, 0,8, 0,5, 0,7 indicaría grados de probabilidad que a los efectos meramente explicativos cuantifico en números, pero evidentemente ya hemos dado cuenta de que la probabilidad implicada en el razonamiento probatorio no es numérica, no es estadística, no es matemática, y por tanto esta solo es un modo de presentación gráfico para que entendamos los puntos. Ahora, fíjense, volvamos a la idea de Marina Gascón y de tantos otros. La idea de Marina Gascón: cuanto más exigente sea el estándar de prueba, menor es el riesgo de error. Más racional la decisión, porque se minimiza la posibilidad de error y se maximiza la posibilidad de acierto. Pero si esto es así, vamos al gráfico y lo comprobamos. ¿Qué pasa si jugamos con dos posibles estándares de prueba, 0,7 y 0,5? Evidentemente, cuanto más es elevado, más exigente es el estándar de prueba, parecería que deberíamos tener menos riesgo de error o menos errores, porque en realidad de lo que se está hablando es de la posibilidad de acierto, de la posibilidad de error y, por tanto, de los errores que se produzcan. ¿Cuáles son los errores en esta gráfica? Bien, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la curva de los inocentes, tendríamos que todos aquellos que se sitúen a la izquierda del estándar, es decir, por debajo del grado de probabilidad requerido por el estándar, van a ser absueltos. Y, por tanto, estaremos hablando de absoluciones verdaderas, absoluciones que se corresponden con la realidad material, se corresponden con lo que sucedió en el mundo. Esa persona que ha sido absuelta es un verdadero inocente. En cambio, siguiendo con la curva de los inocentes, aquella parte que queda a la derecha del estándar, es decir, que supera el estándar, va a ser de personas que van a ser condenadas, porque se va a entender que hay prueba suficiente de su culpabilidad. Y, por tanto, estaremos ante falsos culpables. Y, por tanto, estaremos ante condenas falsas, o también llamados falsos positivos. En casos en los que se entiende el resultado ha sido un resultado afirmativo de la culpabilidad del sujeto, que en realidad no cometió
los hechos. Por tanto, una falsa condena. Bien, pues esta cola de la curva de los inocentes, que nos queda más allá del 0,5, si el estándar fuera el 0,5, sería el segmento de inocentes condenados y, por tanto, de errores que se estarían cometiendo. Pero ahora vamos a la curva de los culpables, porque si vamos a la curva de los culpables, todos aquellos que quedan a la derecha del estándar, es decir, que respecto de ellos se ha superado el nivel de exigencia previsto por el estándar, de exigencia probatoria, serían de culpables condenados, porque superado el estándar se les condena, de verdaderas condenas. Pero aquellos que me quedan a la izquierda del estándar, es decir, que no superan el grado de corroboración del estándar, siendo culpables materiales, serían absueltos. Y, por tanto, estaríamos ante falsas absoluciones. ¿Cuáles son los casos de error? Todos aquellos del segmento de la derecha del estándar de la curva de los inocentes y todos aquellos del segmento de la izquierda del estándar de la curva de los culpables. Creo que pueden ver en la gráfica claramente de qué estamos hablando. Ahora, supongamos que el estándar de prueba, siguiendo la indicación de Marina Gascón, insisto, y de tantos otros, lo moviéramos porque cuanto más exigente, menor riesgo de error y, por tanto, más racional será nuestra decisión. Claro, si lo ponemos en lugar del 0,5, lo ponemos en un nivel de exigencia mayor y lo llevamos hasta el 0,7, evidentemente, fíjense ahora cómo el segmento puesto en el 0,7 el estándar, el segmento de inocentes respecto de los que se supera el estándar, es decir, que nos quedan a la derecha del estándar, es pequeñísimo. Por tanto, vamos a tener muy pocos inocentes condenados con esta gráfica. Pero, en cambio, creció muchísimo el segmento de culpables absueltos. Creció muchísimo el segmento de aquellas personas que sí cometieron los hechos, respecto de las cuales, en cambio, no conseguimos prueba suficiente para superar un estándar más exigente. La realidad de las cosas es que, moviendo el estándar de prueba, no necesariamente disminuimos el error, sino que lo distribuimos de otra manera y a veces, y esto es contingente, el error total puede estar, el monto total de errores puede estar incluso creciendo. En este caso, y con esta gráfica, el monto total de errores estaría creciendo, porque teníamos muchos más culpables absueltos, menos inocentes condenados, pero el monto total de errores estaría siendo mayor. El estándar de prueba está funcionando para distribuir el riesgo del error, pero no está funcionando, como este primer equívoco señala, para disminuir los errores. Un estándar no es más racional que otro cuanto más exigente es, simplemente porque una decisión no es más racional que otra por haber sido adoptada con un estándar más exigente. Decidir sobre cuándo o dónde ponemos el umbral de suficiencia probatoria no es una cuestión de racionalidad. Decidir sobre dónde ponemos el umbral de suficiencia probatoria es una cuestión político-moral y no de racionalidad ni de epistemología. Volveré otra vez más tarde sobre esto. Segundo equívoco. Imponer estándares de prueba más exigentes no nos hace ahora que disminuya el número total de errores, pero como parecería indicarse de la gráfica que acabamos de ver, parece una buena manera y quizás la mejor manera de disminuir el número de condenas falsas. Ya no sirve, ya no está diciendo en esta ocasión esta afirmación que se disminuye el número total de errores, que se maximizan los aciertos, sino algo más limitado, que maximizamos las condenas verdaderas, que disminuimos el número de condenas falsas.
Esta es una afirmación que encontramos de forma muy habitual en la literatura y en las propuestas de diseño procesal de la Europa latina y de la América latina, de la parte latina europea, del sur de Europa al menos, y de la América latina. Sin embargo, Decay mostró ya en 1996, hace unos añitos, que el número total de errores depende de la proporción de verdaderos culpables, sean civiles, culpables penales, etc. Ya he advertido en diversas ocasiones que no uso culpable en relación necesariamente al proceso penal, de la proporción de verdaderos culpables, civiles o penales, que lleguen al proceso, y de la riqueza y fiabilidad del acervo probatorio disponible. Esto es, manteniendo estable el número de verdaderos culpables y de verdaderos inocentes que llegan al proceso, cuanto mayor sea el peso probatorio del conjunto de pruebas disponible, mayor será la posibilidad de distinguir entre ellos y, por tanto, menores los errores. La noción de peso probatorio va a ser una noción muy importante sobre la que tendremos que ir volviendo sistemáticamente. ¿Qué es el peso probatorio? La primera cuestión es, no me lo confundan con el valor probatorio. El valor probatorio nos dice algo acerca de cuánto corrobora una prueba alguna de las hipótesis planteadas, cuánto una prueba acredita cada una de las hipótesis. Pero el peso probatorio no versa sobre las pruebas individuales, sino sobre el conjunto de pruebas. Nos dice algo acerca de cuán rico es y cuán fiable es un conjunto de pruebas utilizado en un expediente judicial. Cuanto mayor sea el peso probatorio, querrá decir que más rico es el acervo probatorio presentado al proceso, esto es, que disponemos de un conjunto de pruebas relevantes mayor, que en otros términos, que un mayor número de las pruebas relevantes están en el proceso y que esas pruebas son de la mayor fiabilidad posible. A mayor riqueza y mayor fiabilidad, mayor peso probatorio. Por tanto, y al revés, cuantas más lagunas probatorias, cuantas más pruebas falten al proceso, a pesar de su relevancia, o cuanto menor sea la fiabilidad de las pruebas presentadas, menor es el peso probatorio. La noción de peso probatorio viene de John Maynard Keynes, la usó originalmente para la probabilidad matemática, pero a partir de Jonathan Cohen se ha trasladado también a la probabilidad baconiana o inductiva, no matemática, y de esta también al razonamiento probatorio jurídico. Cuando empecemos a formular o a ofrecer ejemplos de estándares de prueba que respeten los criterios metodológicos de los que hablábamos la semana pasada, podremos volver sobre esta noción de peso probatorio porque será muy relevante ahí. Fíjense en las dos gráficas que ahora les voy a mostrar. Esta y esta. El estándar de prueba está situado en el mismo lugar, en el 0,5. Lo que podríamos traducir en términos, por ejemplo, de probabilidad preponderante, de more probable than not, más probable que no, balance de probabilidades. En la literatura se expresan en términos de lenguaje natural esto de distintas maneras, pero siempre para indicar un punto intermedio de la probabilidad que, insisto, a efectos pedagógicos, podríamos poner en el 0,5. Siempre, en los dos casos, en las dos gráficas que vemos, siempre está situado en el 0,5. En cambio, el número de errores, indicado por esos segmentos que ahora vemos como FA, falsas absoluciones, y FC, falsas condenas, el número de errores es muy distinto. Mucho mayor aquí, mucho menor aquí. ¿Qué es lo que hace que el número de errores, de falsas condenas o de falsas absoluciones sea mayor en un caso que en otro? No el estándar de prueba, que está situado en el mismo lugar, en el 0,5. Lo que hace que en este caso sea mayor el número de errores es que el peso probatorio es menor. Está indicado en el segmento de arriba.
Cuando el peso probatorio es menor, es decir, cuando dispongo de un acervo probatorio menos rico, cuando tengo menos pruebas y menos fiables, entonces normal es que tengo menor capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad, que tengo menor capacidad de distinguir entre los casos de verdaderos culpables y de falsos culpables, entre los casos de verdaderos inocentes y de falsos inocentes. Esto lo puedo llevar al proceso y lo puedo llevar a la vida ordinaria. Si yo quiero saber cuál de mis hijas rompió el jarrón valioso del comedor, puedo tener más o menos información. Puede ser un caso en el cual tenga una información prácticamente completa, todas las pruebas relevantes están a mi disposición y por tanto tengo un acervo probatorio rico y un acervo probatorio fiable. O puede ser que tenga un acervo probatorio muy escaso, porque las circunstancias que se produjo los hechos hacen que, hayan quedado pocas pruebas y que en todo caso las pruebas disponibles sean de baja fiabilidad porque, por ejemplo, se reduzcan a la versión de una y de la otra de mis hijas, es decir, de las imputadas en el proceso de determinación de cuál de ellas rompió el jarrón del comedor. Cuantas menos sean las pruebas y menos fiable sea, más difícil es determinar con verdad cuál de ellas rompió el jarrón del comedor. Cuanto en cambio tengo un acervo probatorio rico, cuando tengo un acervo probatorio fiable, entonces las curvas de verdaderos inocentes y verdaderos culpables, que en el ejemplo sobre mis hijas sería mi hija inocente y mi hija culpable de haber roto el jarrón del comedor, las curvas se separan. Porque la curva de los culpables tiene mayor corroboración y por tanto se nos sitúa en el segmento horizontal más hacia la derecha, y la curva de los inocentes tiene menor corroboración de la culpabilidad del inocente, y por tanto, como tiene menor corroboración, la curva se nos sitúa más hacia la izquierda. Esto es lo que sucede en esta diapositiva. Lo que estamos viendo aquí es que creciendo el segmento del peso se nos separan las curvas y al separarse las curvas disminuyen los segmentos inferiores de falsas absoluciones y falsas condenas. En cambio, cuando las curvas se nos juntan, cuando la apariencia de culpabilidad y la apariencia de inocente es difícilmente distinguible porque tenemos pocas y deficientes pruebas, entonces es mucho más fácil que se nos den casos de confusión en que un culpable parece inocente y un inocente parece culpable. Y en ese caso vamos a cometer más errores. Por tanto, lo que sucede es que la mejor manera de disminuir el número de falsas condenas no es necesariamente aumentar el estándar de prueba. No quiere esto decir que no debamos aumentar por razones políticas el estándar de prueba. Quiere decir que si queremos disminuir el número de condenas falsas, no necesariamente ni quizás lo mejor sea siempre aumentar el estándar de prueba, sino cambiar nuestros diseños procesales para maximizar la probabilidad de que las pruebas relevantes lleguen al proceso y para tener mejor información acerca de su fiabilidad. Si hacemos esto, tendremos un conjunto de pruebas más rico y aumentando el conjunto de pruebas, es decir, aumentando la riqueza del conjunto de pruebas y su fiabilidad, aumentaremos la probabilidad de acierto en la decisión y, por tanto, disminuiremos las probabilidades de errores. La mejor forma de disminuir los inocentes condenados, el número de inocentes condenados, no es necesariamente aumentar la exigencia del estándar de prueba, sino mejorar desde un punto de vista epistémico nuestros procesos judiciales para que se alleguen al proceso más y mejores pruebas relevantes. Tercer equívoco. El estándar de la preponderancia de la prueba minimiza el número total de errores.
Bueno, ahora ya no pensamos necesariamente en la minimización del número de errores de falsas condenas, es decir, de inocentes condenados, sino el número total. Bueno, si queremos disminuir el número total de errores, parece razonable que pongamos el estándar de prueba en un punto intermedio, en este caso en la preponderancia de la prueba. Dice Juan Carlos Bayón en este artículo Epistemología moral y prueba de los hechos, hacia un enfoque no benzamiano, nos decía, Juan Carlos Bayón en ese trabajo. La pregunta pendiente era en qué sentido haría falta y en qué habría de consistir un estándar de prueba en un sistema solo interesado en la reducción del error y estrictamente indiferente respecto a su distribución. Si una de las hipótesis alternativas tiene un grado de confirmación mayor que el de las demás, es más probable, por tanto, no necesitaría una regla o criterio de decisión externo o adicional al propio proceso de valoración racional. Es decir, no habría razón alguna para que no se limitara a tener directa e inmediatamente por probada la hipótesis que hubiese alcanzado un mayor grado de corroboración. La racionalidad, en términos de intentar tomar decisiones que se acomoden con la verdad en el mayor número de casos posibles, la racionalidad nos estaría indicando que adoptáramos como criterio por defecto, sostiene Juan Carlos Bayón, el de la preponderancia de la prueba. La preponderancia de la prueba nos indica algo así como, bueno, decida en favor de la hipótesis más probable. Y si usted decide en favor de la hipótesis más probable, si siempre decide en favor de la hipótesis más probable, en la medida en que es la más probablemente verdadera, pues estará minimizando las posibilidades de error. No solo Juan Carlos Bayón, que lo ha dicho entre nosotros, ha sostenido esta idea, se puede encontrar en muchísimos autores de distintas culturas jurídicas. Ball, Kay, Stein, Claremont y Sherwin, etc., han sostenido de unos modos o de otros exactamente la misma idea. Sin embargo, la idea de que la preponderancia de la prueba nos lleva necesariamente a tomar decisiones más probablemente correctas que probablemente falsas, es una idea que en realidad presupone que la preponderancia de la prueba se juzga sobre la base de una noción de probabilidad matemática. Porque está presuponiendo lo que en probabilidad matemática se llama el principio de complementariedad. El principio de complementariedad afirma que la probabilidad de un hecho A, cualquiera, la probabilidad de que sea verdadero un enunciado que afirma que ha ocurrido un hecho A, cualquiera, es la probabilidad de que no haya ocurrido tal hecho es igual a 1, donde 1 es la certeza. Entonces, la probabilidad de que Pedro haya matado a Juan más la probabilidad de que Pedro no haya matado a Juan es igual a 1. De tal modo que, si la probabilidad de que Pedro haya matado a Juan es de 0,6, entonces necesariamente la probabilidad de que Pedro no haya matado a Juan es de 0,4. De tal manera que, si la probabilidad de que Pedro no haya matado a Juan es de 0,7, entonces la probabilidad de que sí lo haya hecho es de 0,3. Las dos probabilidades se mueven como vasos comunicantes. Las dos probabilidades se mueven al unísono y en direcciones contrarias. Claro, si esto es así, salvo que se encuentren en una situación de exacta y misma probabilidad de que empaten a 0,5, cuando una de las dos prevalece sobre la otra, necesariamente supera ya la probabilidad prevaleciente, supera el 0,5 y es, por tanto, más probablemente verdadera que probablemente falsa. Pero esto, insisto, es propio de la probabilidad matemática. En la probabilidad inductiva de tipo baconiano, el punto de partida no es el 0,5. El punto de partida, cuando no disponemos de pruebas que indiquen ni la verdad ni la falsedad de una hipótesis, el punto de partida es la nada. Si lo quisiéramos poner en números, sería el 0, tanto para A como para no A.
Si la hipótesis es que Pedro ha matado a Juan y su contraria, que Pedro no ha matado a Juan, y no tenemos ninguna información sobre ese evento, entonces ambas están a nivel de suelo, ambas están en la nada, ambas están en cero, si es que lo quisiéramos poner en números. Cuando nos allegamos de alguna información que indique un grado de corroboración favorable a una de las dos hipótesis, aunque sea una información muy débil, aunque sea una información de baja fiabilidad, pero algo es, entonces podremos decir que esa hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de que Pedro mató a Juan, ya es más probable, ligeramente, muy poco más probable que la otra. Una tiene nada y la otra tiene un pequeño indicio a su favor, un pequeño elemento de juicio a su favor. Diríamos que porque es prevaleciente, es decir, porque es más probable que su contraria, ya está probada. Diríamos que porque es más probable que su contraria, adoptar la decisión sobre la base de esa probabilidad mínima hace que la decisión sea ya más probablemente verdadera que probablemente falsa. Hace que estemos minimizando las posibilidades de error. Simplemente no es así. Ahora bien, como muestra la cuestión sobre el peso a la que me refería anteriormente y este ejemplo que les acabo de dar, cuando hablamos de preponderancia de la prueba, ¿de qué estamos hablando? ¿De la simple comparación entre el grado de probabilidad de una hipótesis o de otra? ¿O añadimos adicionalmente algún requisito sobre el peso probatorio? Esto es, no basta que una hipótesis sea algo más probable que una hipótesis alternativa, sino que si no supera un cierto umbral de peso probatorio, si no tenemos, al menos en el proceso, un acervo probatorio suficientemente rico, no podemos decir que esa hipótesis está probada. Y por tanto, entonces la preponderancia de la prueba parecería que estaría requiriendo también algún aspecto relativo al peso. Veremos ejemplos de ello más adelante. ¿O no? ¿O es simplemente una noción de preponderancia sin relación al peso que admite cualquier diferencia, que recoge cualquier diferencia entre la probabilidad de una hipótesis y otra y a partir de ahí se toma la decisión? Y por cierto, ¿y cuáles son las hipótesis que se comparan? Cuando decimos que una hipótesis está probada sobre la base del criterio de la probabilidad prevaleciente, estamos diciendo que es la hipótesis más probable en absoluto respecto de todas las imaginables, respecto de los hechos que han ocurrido, o estamos diciendo que esa hipótesis es más probable que la hipótesis sostenida por la parte contraria, o estamos diciendo que es más probable que su negación. Exactamente qué estamos diciendo no es claro, porque no es claro qué es lo que exige el criterio de la preponderancia de la prueba. Cuando Juan Carlos Bayón nos decía que teníamos como criterio de racionalidad el principio o el estándar de la preponderancia de la prueba, que este sería el estándar por defecto y que si fuera así ni siquiera sería necesario que los legisladores lo explicitaran, porque si no dice nada, ese es el estándar de prueba. ¿Comparando qué hipótesis? ¿Con requisitos de peso o sin requisitos de peso? ¿Solo con la hipótesis de una parte y de la otra o cualquier hipótesis sobre los hechos? Exactamente, hay muchas maneras de formular eso que se llama el estándar de prueba de la preponderancia de la prueba. Por defecto, ¿cuál de esas maneras es las que se aplicaría? Pero lo más importante, la relación entre la exigencia, el grado de exigencia de un estándar de prueba y la reducción de los errores es contingente y depende de las curvas de casos de un tipo y de otro, de cómo son las curvas y no de cuál es el estándar. Esto es algo que mostró en su día Ron Allen y que puede ser ahora observado en estas siguientes gráficas. Fíjense en estas dos gráficas, en esta y en esta. En estas dos gráficas situamos el estándar de prueba exactamente en el mismo lugar, pero en cambio el número y tipo de errores que se comete es muy distinto en uno y otro caso.
¿Cómo son las curvas? Es decir, ¿cuántos inocentes llevo al proceso? ¿Cuántos culpables van al proceso? ¿Cuántos culpables ni siquiera van al proceso porque la Fiscalía no hace su trabajo? Porque los ciudadanos no les demandan en responsabilidad civil o en responsabilidad civil contractual o extracontractual. ¿Cuántas veces las empresas proveedoras de servicios, cuántas veces los bancos, a pesar de cometer irregularidades, a pesar de cometer acciones ilegales, a pesar de cobrar indebidamente ciertas cantidades a los clientes, no son demandadas porque los clientes simplemente no confían en obtener un resarcimiento, en ganar el caso, porque los costes del proceso son superiores a los beneficios que se esperan obtener con el proceso? ¿Cuántas veces las personas que cometen un delito no son llevadas al proceso simplemente porque nuestras policías, porque nuestras fiscalías, porque nuestros sistemas de justicia no son suficientemente eficientes en la identificación del delito o de sus culpables? Todo esto me conforma cómo es la curva de culpables, cuán de grande es en el eje vertical, cuán alta es la curva de culpables que van al proceso. Pero a la vez, cuán está a la derecha o cuán está hacia la izquierda, en qué lugar, en qué posición respecto del eje horizontal, esto es, de la probabilidad a la luz de las pruebas de que sean culpables, depende de cuán eficientes hayamos sido en llevar las pruebas relevantes y fiables de esa culpabilidad al proceso. Es decir, de cuán bien hayamos hecho el trabajo investigativo, de cuántas pruebas hayamos conseguido y cuántas pruebas hayan llevado al proceso. Todo esto no depende del estándar de prueba, depende de la eficiencia del funcionamiento de nuestros sistemas jurídicos. Depende de la confianza en el sistema de justicia. Depende de un adecuado acceso a la justicia. Depende de si existen, por ejemplo, acciones colectivas o no existen acciones colectivas en el proceso civil. Depende de muchísimas cosas. Puede suceder perfectamente que haya incentivos perversos. Supongamos que en materia financiera se estableciera una regla que dijera que cuando un ciudadano presenta una demanda judicial alegando algún tipo de irregularidad respecto al contrato de hipoteca, el cobro de la hipoteca se suspende hasta tanto no se haya decidido sobre esa irregularidad en el proceso. Claro, esto podría hacer que tuviéramos muchísimas demandas injustificadas desde el punto de vista de la verdad, donde ciudadanos presentan la demanda simplemente para suspender el pago. Presentan la demanda contra el banco alegando alguna irregularidad que en realidad no existió, con tal de, mientras dura el proceso, suspender el pago. Claro, ahí tendríamos esa situación, por ejemplo, de muchos casos de inocentes demandados, es decir, de demandados a los que la verdad les favorece. Incluso fíjense en ese caso de demandados que son los más poderosos en una lógica, digamos, de consumo, porque es el banco frente a un ciudadano, pero en cambio hay un fuerte incentivo para que el ciudadano demande al banco. En cambio, en otras situaciones resulta que hay fuertes incentivos para que los ciudadanos no demanden, a pesar de que tienen razón, simplemente porque los costes de presentar un proceso judicial son mucho más grandes que los beneficios, o porque simplemente no hay acciones colectivas, o porque no se confía en el sistema de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tendríamos una curva de culpables muy chata, porque hay muy pocos casos que lleguen al proceso. Muy baja, porque hay muy pocos casos que lleguen al proceso. ¿Cuál es el número de casos que quedan a un lado y al otro del estándar? ¿Cuál es la maximización esperada de aciertos a raíz del estándar? No depende solo ni principalmente del estándar, sino de cómo son las curvas del proceso. Fíjense en estas dos. Aquí tengo 0,5,
Pero en este caso hay muy pocos inocentes que superan, respecto de los cuales hay prueba que supere el 0,5. Por tanto, voy a tener muy pocos inocentes condenados. En cambio, hay bastantes culpables que se quedan a la izquierda del 0,5, es decir, por debajo. Por tanto, esos van a ser absueltos. Pero muy pocos inocentes condenados, bastantes casos, es decir, una proporción bastante grande de casos de culpables se quedan absueltos, pero si vemos la altura de la curva, quiere decir que hay pocos casos de culpables que han llegado al proceso. Por tanto, el número total de culpables absueltos va a ser también relativamente bajo, porque bajo es el número de culpables que están llegando al proceso, por ejemplo, porque es muy costoso llevarlos, por ejemplo, porque la policía es muy ineficiente en la investigación o la fiscalía muy ineficiente en su funcionamiento. En cambio, en este caso, tenemos muchos más casos. La altura de las curvas me está indicando el número de casos. Tengo muchos más casos. El estándar está en el mismo lugar. Ahora tengo más casos de condenados inocentes, pero también tengo muchos más casos de culpables condenados porque hay más casos que están llegando al proceso. ¿De qué dependen estas cosas? ¿Del estándar de prueba? No, el estándar de prueba está en el mismo lugar. En el 0,5 depende de cómo son la cantidad de casos que llegan al proceso de verdaderos inocentes y de verdaderos culpables y de cuánta es la prueba que respecto de cada uno de ellos tenemos. Por tanto, aquí tenemos un tercer equívoco. Cuarto, bastante importante, el estándar de prueba debe ser capaz de reflejar y reproducir la ratio de distribución de los errores que se estime socialmente aceptable. He dicho ya en diversas ocasiones, en la pasada sesión y especialmente hoy, que el estándar de prueba distribuye, insisto yo, el riesgo del error, aunque muchos de los autores respecto a los que me estoy refiriendo en esta primera parte de mi intervención hablan de la distribución, no del riesgo del error, sino de la distribución de errores. Digo pues, la idea es el estándar de prueba distribuye el error o el riesgo del error, ya veremos cuál de esas dos cosas. ¿Y cuál es la distribución del error deseable? Es una decisión político-moral. Bien, pues si es una decisión político-moral, lo que deberíamos hacer es preguntarnos cuál es la distribución deseable y a partir de ahí formular el estándar de prueba adecuado que refleje esa distribución deseable. Esta es la propuesta que en 1968, en este trabajo, Decision Theory and the Fact-Finding Process, presentó John Kaplan y que tuvo una especial incidencia en la decisión posterior de 1970 de la Corte Suprema norteamericana estadounidense in re Winship. Y en esa decisión, les recuerdo, es en la decisión en la que por primera vez se instaura el estándar de prueba del más allá de toda duda razonable. Lo que propone Kaplan es precisamente que el estándar de prueba debe reflejar y reproducir la ratio de distribución de errores que se estime deseable socialmente. Y nos hace una propuesta vinculada a la probabilidad matemática otra vez, vinculada a ese tipo de probabilidad, pero nos hace una propuesta de cómo pudiéramos estimar cuál es la ratio deseable desde un punto de vista social. Y lo que nos propone es que el estándar de prueba debe resultar de tomar en cuenta las desutilidades, es decir, los costes de cada tipo de errores, de falsas condenas y de falsas absoluciones. Lo que se calcularía multiplicando los costes de cada uno por la probabilidad de que esos errores se den. La fórmula la tienen en pantalla. Pero, otra vez, este tipo de cálculo que proponía Kaplan presupone la probabilidad matemática, que en mi opinión, y como ya he sostenido en múltiples ocasiones, no es aplicable de forma general al razonamiento probatorio jurídico. Pero lo más importante, la distribución de errores no depende solo del umbral de suficiencia probatoria, sino, como acabamos de ver, de cómo sean las curvas de inocentes y genuinos, de genuinos inocentes y genuinos culpables.
En este gráfico de nuevo lo tienen. Aquí, supongamos, con esas dos curvas ponemos el gráfico 0,5, 0,7, 0,9 y me va a dar una ratio de errores. Cuanto más llevo el estándar hacia la derecha, cuanto más aumento el grado de exigencia del estándar, más casos de culpables absueltos voy a tener, menos casos de inocentes condenados voy a tener, y en todo caso esto me va a permitir formular una ratio de errores. Pero ¿qué pasaría si la curva fuera esta? Si la curva de culpables e inocentes estuvieran situadas como ahora las tienen en pantalla. Fíjense que si la curva es esta, con 0,5 tengo todavía un buen número de inocentes de inocentes condenados. Con 0,7 algunos, con 0,9 poquitos. Si estoy interesado en disminuir, y en disminuir mucho, por ejemplo, la ratio de inocentes condenados respecto de los culpables absueltos, si asumo, por ejemplo, la Blackstone Ratio que decía, bueno, estamos dispuestos a soportar un inocente condenado por cada 10 culpables absueltos. Bueno, si esto fuera así, pues mire, más o menos pongamos que esto me aconseja un estándar del 0,9 si la distribución de las curvas es la que tienen en pantalla. Pero ¿qué sucede si la distribución fuera esta? Si la distribución fuera esta, si tengo muchos más inocentes llevados al proceso, pero con muy poca prueba y por tanto fácilmente identificables como inocentes, y en cambio se me separan las curvas porque respecto a los culpables también tengo bastantes pruebas y por tanto los puedo acreditar fácilmente como culpables, entonces fíjense que ya con el estándar 0,5 pudiera conseguir perfectamente esa ratio de Blackstone. Ya tendría ahí poquísimos inocentes que superan el estándar del 0,5 y por tanto poquísimos inocentes condenados. A 0,7 ya no llega ninguno. No habría ninguna razón para llegar hasta el 0,9 simplemente porque no hay diferencia entre los inocentes condenados por 0,7 y por 0,9. ¿Cuál es la situación? Depende de cuántos son los ciudadanos llevados a proceso, cuántos casos tenemos y de qué tipo son. Si son de verdaderos culpables, de falsos culpables, de verdaderos inocentes o de falsos inocentes. Eyeravide, en un artículo, Santiago Eyeravide, en un artículo publicado en Question Fact en 2021, nos proponía algunas razones por las cuales podríamos llegar a curvas de un tipo o de otro. Y él decía, bueno, para los culpables lo más importante es considerar el conjunto probatorio de referencia, es decir, qué tipo clásico, qué tipo habitual de pruebas se dispone respecto de estos culpables en función de cada tipo de delito. En el proceso penal estaba pensando Eyeravide. Y para los inocentes, los inocentes se situarán más hacia la derecha y por tanto habrá mayor prueba de su falsa culpabilidad cuando nos encontremos en lo que él denomina contextos de desdicha. Es decir, contextos en los que habitualmente incluso una persona inocente puede parecer culpable. Por ejemplo, voy yo en el coche de un amigo, nos para la policía, resulta que mi amigo transportaba droga en el coche, pero yo no sabía nada de ello. O incluso, ni siquiera es un amigo, sino que hice autostop, me paró un coche, me monté en el coche y resultó que en ese coche estaban transportando droga. Claro, es fácil que yo acabe imputado por un delito de tráfico de drogas, a pesar de que no participé de ese delito, no tenía ningún conocimiento de él. El contexto de desdicha, es decir, el contexto en el que uno se encuentra en una situación en que parece culpable no siendo culpable. Y esto, dependiendo de los delitos, puede ser conformado de una manera o de otra. Y esto nos puede mover las curvas de una manera o de otra, con independencia de cuál sea el estándar de prueba. Larry Laudan, en este libro Verdad, Error y Proceso Penal al que antes me refería, publicado originalmente en inglés en el año 2006, para evitar el problema del poder hacer el cálculo, digámoslo de otra manera. Larry Laudan quiere partir precisamente de esta tesis de que
estándar de prueba debe ser capaz de reflejar y producir la ratio de distribución de errores que se estime socialmente aceptable. Esa es la metodología para la conformación de un estándar de prueba que nos propone Laudan en su trabajo. Pero es consciente de los problemas señalados hasta aquí, es consciente de que la distribución de errores va a depender fundamentalmente de cómo son las curvas de verdaderos, inocentes y culpables, y esto le lleva a hacer una adaptación en su propuesta. No vamos a comparar ahora, dice Laudan, cuáles son la ratio de falsas condenas con falsas absoluciones, es decir, las dos curvas, sino simplemente voy a comparar cuál es la ratio entre verdaderas absoluciones, es decir, inocentes absueltos, y falsas condenas, es decir, inocentes condenados. Por lo tanto, me limito a una comparación dentro de una misma curva, y esto permitiría salvar este problema señalado por Ron Allen. Sin embargo, sucede que los estándares de prueba tampoco son los únicos instrumentos procesales que inciden en la distribución de los errores. Lo hacen también las prácticas de la policía, lo hacen también las prácticas de la fiscalía, lo hacen también cuál es la incidencia, la inversión que en nuestros países se tiene respecto de los laboratorios forenses. Si les dotamos de más recursos, si no les dotamos de esos recursos, de recursos humanos, de recursos materiales, si pueden hacer, por tanto, mejor su trabajo y aportar al proceso mejores pruebas. Y también de otras reglas procesales, por ejemplo, y muy especialmente, reglas asimétricas. Las reglas asimétricas, es decir, por ejemplo, la posibilidad de recurrir las condenas, pero no recurrir las absoluciones, de recurrir en el momento de abrir juicio oral, recurrir el archivo del caso, si el juez decide no abrir juicio oral, pero que no se pueda recurrir la apertura del juicio, que se pueda recurrir la inadmisión de una prueba, pero no se pueda recurrir su admisión. Es decir, todas estas son reglas asimétricas. Esas reglas asimétricas también distribuyen el riesgo del error entre las partes, porque hacen más probable que se cometan unos errores que se cometan otros, simplemente porque se da ciertas ventajas a una parte por sobre de otra parte. Por tanto, todas estas otras piezas de la práctica del sistema y de las reglas procesales del sistema inciden en la distribución de los errores y no solo los estándares de prueba. Si esto es así, entonces no hay forma de decir el estándar de prueba que debemos adoptar es aquel que produzca una cierta distribución de errores que nos parezca satisfactoria, porque cual sea la distribución que efectivamente se produzca, no depende solo del estándar de prueba, sino un montón de factores más. Por tanto, el estándar de prueba no va a permitir acabar produciendo, no vamos a poder con solo el estándar de prueba acabar produciendo esa distribución de errores que estimemos socialmente deseable. Por otro lado, sucede que el estándar de prueba tiene además efectos dinámicos, porque uno puede pensarlo, el impacto de los estándares de prueba, en términos como el que estábamos viendo en estas curvas. Es decir, bueno, si pongo el estándar de prueba en 0,5, en 0,7, en 0,9, ¿qué me está quedando a la derecha y a la izquierda? ¿Cuáles son casos de falsos condenados? ¿O cuáles son casos de falsos absueltos? ¿O de verdaderos condenados o verdaderos absueltos? ¿O de condenas verdaderas o condenas falsas? Es decir, de aciertos y de errores. Pero claro, esto es estático. ¿Qué sucede cuando yo bajo el estándar de prueba? Imaginemos que lo tuviéramos aquí en el 0,9 y lo movemos al 0,7 o lo movemos al 0,5. Bueno, pues lo que puede suceder es que no necesariamente haya ahora más culpables condenados, porque exigiendo menos voy a ser más capaz de conseguir alcanzar el umbral de suficiencia probatoria, porque es menos exigente. Puede suceder perfectamente que esto no se produzca, porque aunque ahora exija menos, vaya a resultar que los operadores del proceso se adapten también a esa menor exigencia. Los profesores y las profesoras universitarios, hace años que decimos que, bueno, la historia de la universidad, al menos
creo que no solo en España, sino en muchísimos de los países de nuestro entorno, es una historia en la que cada vez se exige menos a los estudiantes. Claro, cuando uno tiene ya una cierta edad, dice, cuando yo era estudiante las exigencias eran muy superiores. Cuando empecé a enseñar exigíamos mucho más. Y lo que está pasando es que continuamente bajamos el nivel de exigencia. Y a la vez los estudiantes bajan el nivel de esfuerzo. Porque como se les exige menos, entonces se esfuerzan todavía menos. No es que aprueben más que los que aprobaban antes, aprueban aproximadamente los mismos. Pero lo que sucede es que aprenden menos y se esfuerzan menos simplemente porque saben que se les exige menos. No estoy afirmando siquiera que esto se produzca, pero esto es una historia que se cuenta muchas veces. ¿Qué es lo que, si esta historia es correcta, está diciendo? Lo que está diciendo es, mire, por más que yo mueva el estándar de exigencia, en este caso de exigencia para aprobar una asignatura, hacia abajo, es decir, exijo menos, no tengo más aprobados, porque dinámicamente esos ciudadanos, en este caso estos estudiantes que participan del procedimiento, adaptan su comportamiento y ahora estudian menos. Se esfuerzan menos porque saben que se les requiere menos y por tanto el resultado final no necesariamente cambia porque no necesariamente consigo ni más aprobados ni más culpables condenados o más inocentes absueltos. La distribución de errores no depende solo del umbral de suficiencia probatoria. Lo he dicho muchas veces y hay que seguirlo repitiendo para evitar estos errores. Y tampoco dinámicamente depende solo de eso, es más, el umbral afecta dinámicamente a que se cambie esa distribución. Pero más importante todavía, Larry Laudan nos propone, fíjense, lo que tenemos que hacer es adoptar el estándar de prueba con el que podamos conseguir la ratio de distribución de errores que estimemos políticamente satisfactoria. Si hemos decidido que la ratio es, la Blackstone Ratio, si hemos decidido que la ratio es 9 o 10 culpables absueltos por cada inocente condenado, si hemos decidido que en el procedimiento civil, por ejemplo, bueno, nos dan igual que los errores sean de un tipo o de otro, queremos un sistema que no cometa errores, que maximice la posibilidad de acierto, pero si se va a cometer un error no tengo una preferencia por un error favorable a uno o por un error favorable al otro. Ok, pues entonces la distribución debería ser 1 a 1, es decir, paritaria. Y en cambio en el penal, bueno, en el penal estamos dispuestos a 10 culpables absueltos por cada inocente condenado. Si esta es la idea, dice Laudan, entonces tenemos que diseñar un estándar de prueba capaz de producir esas distribuciones. Pero ¿cómo podemos saber que un estándar de prueba produce esa distribución? ¿Cómo? Hasta ahora he estado señalando que en el número de errores y en la distribución de errores inciden muchos otros mecanismos que no solo es el estándar de prueba. Pero ahora les señalo otro problema, un problema que se ha ido destacado entre nosotros, por ejemplo, por Juan Carlos Bayón y Diego de Ibecki en crítica a Larry Laudan. El problema de que no tenemos un test para constatar cuáles son casos de error y cuáles no, independiente del mismo procedimiento probatorio. Comparemos ahora dos situaciones. Tengo un test rápido de identificación del COVID, o tengo un test rápido de identificación para cuando una mujer está embarazada o no está embarazada. Mediante un palito mojado en el flujo nasal, identifico si la persona tiene el COVID o no tiene el COVID. Mediante unas gotas de orina identifico si la señora está embarazada o no está embarazada. Pero ¿cómo podemos saber que ese aparatito, cuando me dice positivo o negativo, cuando me dice tiene COVID o no, o está embarazada o no está embarazada, acierta? ¿Cuál es la ratio de aciertos y cuál es la ratio de errores y cuántos errores de un tipo y de otro? ¿Cuántos errores de falsos positivos, es decir, de determinación de que sí está embarazada cuando no lo estaba, o de que no está embarazada cuando sí lo estaba, o de que sí tiene COVID cuando no lo tenía, o de que no tiene COVID cuando sí lo tenía? ¿Cuántos son los errores positivos, es decir, falsas identificaciones, y cuáles son los errores negativos, es decir, falsos resultados de no embarazo o de no COVID?
y cuál es la proporción de uno y de otro. ¿Puedo saberlo? Esto dependerá de si tengo algún otro mecanismo para poder controlar si hay errores o no y de qué tipo son. Y si ese otro mecanismo es un mecanismo fiable. Bueno, en el embarazo tengo algún mecanismo, aunque solo sea esperar. Espero un tiempo, espero que el paso de las semanas y resulta que esa señora que había resultado embarazada no sigue engordando. Esa señora, permítanme la broma, pues el embarazo no se desarrolla. Bueno, o abortó o era falso el embarazo. Y eso lo podemos detectar. Y lo mismo sucederá si habíamos considerado que no había embarazo, pero esta señora sigue engordando su barriga, podemos comprobar mediante una ecografía, por ejemplo, que hay dentro de un feto. Y esto lo podemos detectar. Y podemos, por tanto, encontrar qué casos han sido de falsos resultados de ese test de embarazo y cuánta proporción hay de falsos positivos versus falsos negativos. Y con el COVID podemos hacer lo mismo, porque a ese test rápido de detección de COVID lo podemos someter, por ejemplo, a un test de mayor fiabilidad mediante otro tipo de pruebas que permita detectar que son casos de verdaderos o de falsos COVID. Pero podemos hacer lo mismo con el proceso judicial. ¿Cuál es el mecanismo independiente del razonamiento probatorio del propio proceso judicial a través del cual podemos detectar qué casos del proceso judicial han sido decididos erróneamente? Por supuesto, tengo maneras de encontrar errores. Nuevas pruebas me permiten detectar que un caso de condena había sido erróneo porque, bueno, tengo ahora una prueba de ADN que muestra que esa persona que fue condenada por una violación, por un asesinato, no cometió el asesinato o la violación de la que fue condenado. Pero para establecer la ratio necesito no unos resultados anecdóticos, no de algunos casos, sino necesito información más general. ¿Y de dónde saco esa información más general y cómo puedo obtenerla? ¿Y cómo puedo obtener también información sobre falsas absoluciones? Porque estas ni siquiera se revisan en nuestro sistema, cuando ya son firmes. ¿Cómo puedo obtener información sobre materialmente esas personas que fueron absueltas en realidad eran culpables? No tengo un mecanismo independiente como tengo con el embarazo, como tengo con el COVID, del propio razonamiento probatorio jurídico. Y si esto es así, no hay manera de saber que el estándar de prueba refleja la ratio de errores de un tipo y de otro, o de errores y aciertos que socialmente estemos dispuestos a soportar. Por tanto, el estándar de prueba no puede ser definido sobre la base de qué ratio de errores queremos conseguir. No puede ser definido sobre esa base. En cambio, el estándar de prueba sí tiene un impacto en la asignación del riesgo del error, No de los errores, pero sí del riesgo del error. El riesgo del error, por otra parte, no nos importa igual en todos los casos y para todas las decisiones. Hay riesgos de error que nos importan más que otros. Es decir, queremos evitar o disminuir para ciertas decisiones el riesgo de un error que de otro. En farmacología queremos asegurarnos que ese fármaco que vamos a poner en el mercado es un fármaco que produce buenos resultados, que no tiene consecuencias colaterales dañinas. Bueno, por cierto, ¿cuánto estamos dispuestos a soportar los posibles errores? Depende de si tenemos otros fármacos para esa enfermedad, cuán grave es esa enfermedad. Quizás si la enfermedad es muy grave y no tenemos ningún fármaco para atenderla, estaremos dispuestos a correr algo más de riesgo. Si en cambio ya tenemos fármacos para atender esa enfermedad y de todos modos esa enfermedad tampoco es tan grave, no estaremos dispuestos a correr ese mismo nivel de riesgo y para poner en el mercado otro fármaco más. Bueno, debería demostrar que sus consecuencias son mucho mejores
que las de los fármacos ya existentes en el mercado, que las consecuencias colaterales, que los daños colaterales que puede producir, los efectos secundarios son menores, etcétera, etcétera. Es que le estamos exigiendo una disminución del riesgo porque ya tenemos fármacos. Y en cambio, cuando la enfermedad es muy grave y estamos en indefensión ante esa enfermedad porque no tenemos nada para combatir esa enfermedad, entonces estamos dispuestos a correr algo más de riesgo. Acabamos de pasar una pandemia donde hemos visto precisamente esto. Y la decisión que estamos tomando no es una decisión sobre el número de errores de un tipo y de otro, es una decisión sobre la asignación del riesgo. El riesgo, como les digo, no nos importa igual en todos los casos. Pero esto muestra que la decisión sobre el grado de exigencia del estándar de prueba, esto es, sobre cómo distribuyo el riesgo del error entre unas partes y otras, es una decisión político-moral, por un lado, porque depende de cuánto nos parezca bien o cuánto nos parezca mal soportar un cierto tipo de distribución del riesgo, y contextual, porque al ser contextual, esto quiere decir que no es en todos los casos igual, que nosotros tomamos decisiones en función del contexto de esa decisión, que no es lo mismo la paleontología que la farmacología, que equivocarnos en paleontología sobre si estos huesos de este dinosaurio corresponden a una nueva especie o no son de una nueva especie, porque son ya de alguna especie conocida. Bueno, pues si nos equivocamos en esto, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo revisaremos después, no tiene gran importancia ni es especialmente grave. Pero si nos equivocamos poniendo en el mercado una medicina con importantes consecuencias colaterales negativas, entonces esto sí es especialmente grave. Por tanto, ese falso positivo en paleontología tiene un riesgo que nos parece soportable y ese falso positivo en farmacología tiene un riesgo que puede no parecernos soportable y por tanto no ponemos en el mercado ese fármaco, lo que quiere decir que el estándar de prueba para esa decisión es un estándar de prueba más elevado. Esto sucede, como les estoy diciendo, en la ciencia, lo acabo de dar el ejemplo. En la vida ordinaria, y los autores del contextualismo en epistemología nos dicen, por ejemplo, que nos dan ejemplos y nos dicen, mire, si usted quiere tomar un tren, entre Girona y Barcelona, a una distancia aproximadamente de 100 kilómetros. Pero bueno, resulta que hay trenes de media distancia, trenes regionales y trenes de alta velocidad. Y los trenes regionales son trenes que paran en todas las estaciones de todos los pueblecitos que hay entre Barcelona y Girona y tardan muchísimo más, son también más incómodos y más baratos. Los trenes de media distancia son trenes que paran solo en las ciudades principales, son más rápidos, más cómodos, un poquito más caros. Y los trenes de alta velocidad, el conocido como AVE, son trenes mucho más rápidos, hacen el recorrido en menos de la mitad de tiempo que el regional, son bastante más cómodos y más caros. Bueno, resulta que yo tengo interés en ir de Girona a Barcelona, pero tengo interés en ir de la manera más rápida posible. Supongamos que tengo interés en ir de la manera más rápida posible porque quiero pasar el día en Barcelona, tener el mayor tiempo posible para disfrutar de Barcelona, para visitar Barcelona, para estar con mis amigos. Ese es mi interés. Bueno, lo que hago es ir a la estación, me pongo en el andén donde va a salir el próximo tren para Barcelona, pero ante mi interés, porque sea un tren directo, a ser posible, lo que hago es preguntarle a una de las personas que está ahí esperando también en ese andén, y digo, oiga, ¿sabe usted si el tren es directo a Barcelona? O el directo es el del otro andén. Y me dice, no, el directo es este. Ok, bueno, es suficiente la prueba que tengo, es decir, la declaración testifical la información testifical de este pasajero que está esperando el tren. ¿Es suficiente? Claro, ni siquiera sé si está esperando ese tren o está ahí porque... ¿Cuál es la razón? No sé cuál es su fuente de información. No sé nada sobre la fiabilidad de lo que me dice.
Pero, hombre, si mi único interés era estar un poquito más de tiempo en Barcelona, quizás con esto me basta. ¿Qué sucedería si tuviera el mismo interés de estar en Barcelona lo más rápido posible, pero porque debo ir a una entrevista de trabajo, que es la entrevista de trabajo más importante de mi vida, que me puede cambiar mi futuro profesional y personal? Pero resulta que necesariamente para poder llegar a esa entrevista de trabajo tengo que tomar el tren rápido. Porque como tome el tren que para en todas las estaciones y pueblecitos, no llego a la entrevista de trabajo. ¿Estaría justificada mi decisión en esa situación solo preguntándole a la primera persona que encuentre en el andén: oiga, ¿sabe usted que si este tren es directo o no es directo? ¿Sería razonable mi decisión de tomar ese tren basada solo en esa información de una persona que no conozco, que no sé de dónde saca la información que tiene, que no sé qué fiabilidad tiene lo que me dice? O quizás debería asegurarme un poco más. Los contextualistas dicen: ven, se trata de la misma decisión, la decisión de tomar ese tren, el próximo tren que va a pasar por ese andén o no. Pero lo que está en juego en los dos casos es muy diferente. En un caso puedo perder la oportunidad del trabajo de mi vida. En el otro caso puedo perder unos minutos de pasear por Barcelona. Si es la segunda situación, entonces, bueno, lo que está en juego es poco importante, con poca información y poco fiable, me puede bastar para tomar una decisión racional. En cambio, si lo que está en juego es la oportunidad laboral de mi vida, hombre, parece que a un sujeto racional se le exigiría tomar su decisión sobre la base de un grado de información mayor y de información más fiable. Y por tanto que hubiese buscado mejor y mayor información, preguntando a algún responsable de la compañía ferroviaria, buscando en los horarios publicados de los trenes, etcétera, etcétera. Si esto es así, entonces resulta que dependiendo del contexto en el que tengo que tomar la decisión, es razonable exigir un acervo probatorio mayor o un acervo probatorio menor. Pero claro, esto de dependiendo del contexto, todo es poco decir, porque el punto crucial aquí es cuán fino debe ser el contexto para el que tomamos la decisión sobre el umbral. Si el contexto, si lo que estamos es afinando muchísimo el contexto, si el contexto no es un contexto muy general, sino cada vez más concreto, más afinado a la situación específica, acabaremos llegando al particularismo. Es decir, en tomar una decisión sobre el nivel de exigencia probatoria caso a caso. Y en cambio, si nos interesan contextos más amplios, entonces lo haremos sobre reglas generales y estaremos en el universalismo. El problema no es solo decir que el umbral es contextual, sino de qué tipo de contexto hablamos. Y esto es lo que nos vuelve a la discusión sobre el particularismo y el universalismo, a la que me referí la semana pasada y ahora quiero completar. Pero antes de completar esa explicación, para no alargarnos ya más, quisiera parar aquí, quisiera darles la palabra a ustedes para, respecto de esta primera parte de hoy, en particular respecto de esta primera parte relativa a todos esos equívocos y a los modos de disolver esos equívocos, podamos tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas antes del descanso. Les escucho. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Estaba pensando, en función de lo que decía recién, si en tanto que no podemos testear la eficacia del estándar de prueba para la disminución de los errores, me pregunto si adoptar el estándar de preponderancia de la prueba entre la hipótesis de la culpabilidad, la no culpabilidad y alguna alternativa que se haya alegado efectivamente, una hipótesis alternativa, digo, desde el demandado o imputado, ajustando la exigencia más que nada de peso probatorio y estipulando reglas de cargas de alegación, de producción, de persuasión de la prueba, no serviría, digamos, para minimizar el riesgo de error, en tanto que incentivaría investigaciones más completas de ambas partes, en función de las dificultades o facilidades probatorias del tipo de caso también. Más aún teniendo en cuenta esta posibilidad simétrica de revisión de condenas, por ejemplo,
que podría ser también algo para minimizar los errores, como existen en materia penal. Y digo esto porque lo comparo un poco con las exigencias que se hacen, un poco en el ejemplo que daba de los fármacos, de las vacunas, de gradualmente ir aumentando la cantidad de muestras, digamos, de personas, incluso en principio de animales que son sometidos a las pruebas para ir teniendo, digamos, menos riesgo ir aumentando el riesgo a medida que se van superando estas pruebas, digamos. Y de esa manera, recién al final llegar por ahí a la distribución y seguir midiendo, digamos, el impacto en mayores pacientes. Si la cuestión es si deberíamos adoptar un estándar de preponderancia de la prueba en alguna de sus versiones, si estamos interesados en disminuir el número total de errores, yo le diría que no. Le diría que no porque eso nos llevaría a este tercero de los equívocos a los que antes me refería. Pero también en función de las explicaciones que les he ofrecido hoy y que espero que hayan sido suficientemente claras, se puede decir lo siguiente. Si el estándar de prueba no tiene como utilidad, no tiene como función disminuir el número de errores. Su función no es una mejora epistémica. Para disminuir el número de errores, lo que tenemos que hacer es procurar mejor y mayor información al proceso. Conseguir procesos judiciales con una mejor acervo probatorio, que se allegue al proceso el mayor número posible de pruebas relevantes y que se practiquen mejor. Hay muchas cosas que mejorar en nuestros sistemas sobre esa base, muchas cosas que mejorar. Practicamos la prueba pericial de formas epistémicamente no deseables. Practicamos la prueba testifical de formas epistémicamente no deseables. En el ejemplo que yo les daba la semana pasada del melón, digo, bueno, compro la fruta ya me da alguna información, pero después cuando la abro y la cato me da más información. Deberíamos preocuparnos por extraer la pulpa de la fruta de la mejor manera posible. Claro, si quiero hacer un jugo de naranja, pues tengo que cortar bien las naranjas. No solo comprar las buenas naranjas, sino cortar adecuadamente las naranjas para poder extraer su pulpa adecuadamente para hacer un buen jugo de naranja. Claro, si no lo hago, entonces no obtendré la información que en este caso, el jugo que esa naranja me puede dar o la información que ese testigo, que ese perito me puede dar, porque practico mal la prueba. Entonces tengo que mejorar las prácticas de la prueba, tengo que mejorar las formas de allegar prueba al proceso, de tomar decisiones sobre la admisión o inadmisión de las pruebas, etcétera, etcétera. Mecanismos que operan en el primer momento de la actividad probatoria, en el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Ahí es donde tenemos que incidir para mejorar nuestros acervos probatorios y, por tanto, disminuir la cantidad de errores. Porque, como explicaba también en alguna de las diapositivas, cuanto mayor sea el peso probatorio, más podemos distinguir entre las curvas de inocentes y de culpables, de personas que sí han cometido los hechos respecto de los que se les pide responsabilidad civil, de personas que sí han cometido los hechos respecto de los que se les pide una responsabilidad administrativa y de personas que no los han cometido. Cuanto mejor podamos distinguir, más aciertos tendremos. El estándar de prueba no sirve para eso. El estándar de prueba sirve para, una vez nos hemos allegado las pruebas al proceso, determinar cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Tiene un impacto, junto con otras características y otras reglas y otros aspectos de nuestra práctica procesal, tiene un impacto en el riesgo de error de un lado y del otro. Por tanto, es una cuestión político-moral acerca de cuánto riesgo queremos correr sobre condenas falsas y absoluciones falsas, y esto no va relacionado directamente con el número total de errores de un tipo o de otro. Una cosa es el riesgo y la otra cosa son los errores. El riesgo del error y el error son cosas distintas. Volveré más adelante sobre eso. Pero como les decía cuando explicaba que este
punto 3 era un equívoco del que hay que huir, el estándar de la preponderancia de la prueba no minimiza el número total de errores necesariamente. Si es así, si lo que queremos es minimizar el número total de errores, no tenemos, por ello, no tenemos buenas razones para adoptar ese estándar. Podemos tener razones para adoptar ese estándar, pero de otro tipo, no por esa razón. Ahora tiene la palabra Enrique Reyes. Hola Jordi, muchas gracias por tu presentación. A mí me gustaría que me aclararas un poco qué quieres decir con fiabilidad y cómo se determina esa fiabilidad para establecer que un cierto acervo probatorio tiene más de ello. Depende del tipo de pruebas, de la relación entre esos tipos de pruebas, del contenido de las pruebas, de la cantidad de pruebas. Y una segunda cosa es que me parece que los estándares de prueba requieren también una exigencia de peso probatorio. Si ese es el caso, ¿crees que se podría establecer una exigencia de peso probatorio distinta para distintos tipos de casos o es algo que solamente se puede establecer caso a caso? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Henry. La fiabilidad, la noción de fiabilidad la estoy usando referida a las pruebas, no referida al acervo, etc. Es decir, referida a cada una de las pruebas. Una prueba es más o menos fiable cuanto mayor sea la proporción en que podamos confiar que el resultado de lo que esa prueba nos dice se corresponde con la realidad, con la verdad. Entonces, un testigo es más fiable cuanto mayor es la probabilidad de que sea verdadero lo que el testigo nos está diciendo. El resultado de una prueba pericial, o el resultado de una prueba médica, o el resultado de una prueba química es más fiable cuanto mayor sea la confiabilidad de que ese resultado coincida con la verdad. Y eso en muchos casos lo podemos determinar independientemente porque tenemos mecanismos para testear qué ratio de errores tienen. Cuanta menor sea la ratio de errores, mayor será la fiabilidad. Y en otros casos, en cambio, no tenemos un test independiente, no tenemos un test fácilmente independiente para medir la fiabilidad del testigo, para poder decir cuál es la ratio de errores del testigo. Esto no lo tenemos. Entonces ahí es más impreciso, pero ese es el sentido de fiabilidad en que estoy utilizando. Respecto del peso y de los estándares, sí, creo que el peso probatorio es un elemento que puede ser utilizado directa o indirectamente en la definición de los estándares. Creo que algunos de los estándares que les ofreceré directamente hacen referencia a ello, pero esto será para la siguiente sesión, para el sábado que viene, y que por tanto es un elemento que debemos tomar en consideración para formular el estándar. Ahora, efectivamente también, dependiente del tipo de casos, podemos incorporar una mayor o menor exigencia de peso. Una mayor exigencia de peso será también una manera de elevar el grado de exigencia del estándar de prueba, el umbral de exigencia del estándar de prueba, pero siempre por tipos de casos, es decir, siempre por reglas generales, porque si lo hacemos caso a caso, volvemos al particularismo y esto es incompatible con la propia noción de estándar de prueba. Bien, tiene el uso de la voz José María Toledo Canales. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, un gusto de conocerlo. Mire, mi pregunta dice relación un poquito con lo que se consultó anteriormente, en relación al peso probatorio y el valor probatorio, porque me queda la duda que si el valor probatorio dice relación a cuándo una prueba, señaló usted, acredita una o más hipótesis, en tanto que el peso probatorio dice relación con sus palabras, cuán fiable es un conjunto de pruebas utilizado, cuánta mayor riqueza y fiabilidad es el peso de esa prueba. Esto último no termina siendo, o puede terminar siendo, o aterrizando en el mismo concepto de la convicción más allá de toda duda razonable, o de la sana crítica y otros conceptos semejantes que en definitiva redundan en una apreciación personal y subjetiva del juzgador. Claro, tiene usted razón. La fiabilidad de una prueba puede entenderse de distintos modos y, por supuesto, puede ser que la
digamos, atribución de fiabilidad a una prueba se realice desde un punto de vista otra vez subjetivo. Es decir, cuán confiable me resulta a mí, cuánto confío yo en lo que dice el testigo, cuánto confío yo en lo que me dice un perito, cuánto confío yo en lo que me dice esa prueba documental. Si sobre esa base determinamos la fiabilidad, lo que estamos haciendo simplemente es volver al subjetivismo. Tiene usted toda la razón. El asunto es que esta no es ni la única ni la mejor manera de hablar de fiabilidad de las pruebas. Es decir, podemos perfectamente plantearnos algo así como una fiabilidad objetiva de las pruebas. En algunas ocasiones, objetivable muy fácilmente, porque puedo saber perfectamente por otros mecanismos cuál es la ratio de error de una microscopía electrónica de barrido. Y cuando hago esto, puedo testear el funcionamiento de esa máquina, incluso comprobar si está bien calibrada, etcétera, etcétera, y comprobar cuáles son los resultados y los falsos positivos y falsos negativos que me da, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ratio de error de una ciencia o de una técnica o de una teoría? Es algo que en el ámbito científico en muchísimas ocasiones se puede determinar y perfectamente además debería ser uno de los contenidos de información de una prueba pericial que la utilizara. En otros casos, en cambio, esto es un poquito más complicado. Como les decía, ¿cuál es la fiabilidad de lo que me dice un testigo? Es un asunto que no se puede hacer una ratio de errores o algo por el estilo, y el asunto se convierte en algo más complicado. Y ahí, bueno, podemos optar por elementos subjetivos, la impresión que a mí, juzgador, me produce ese testigo, o podemos optar por otros elementos. La psicología del testimonio nos ha dado en estas últimas décadas muchas indicaciones acerca de qué aspectos pueden ser indicativos de la fiabilidad de una declaración testifical y qué aspectos, en cambio, sobre todo, no son indicativos en absoluto y no deberían ser utilizados para valorar la fiabilidad de un testigo. Cuánto se mueve el testigo, si tiembla o no tiembla, si suda o no suda, si mira para arriba o para abajo, cuál es su comportamiento, su lenguaje no verbal, es totalmente irrelevante para medir la fiabilidad de un testigo. Y en cambio tengo otras cosas que sí son relevantes para medir la fiabilidad de un testigo. Y básicamente, al final de todo, la psicología del testimonio nos dice, oiga, testee la información testifical con otras pruebas. Es decir, vea a la luz de otras pruebas. Si lo que tengo es un testigo que me dice, el portero de un condominio que me dice que vio entrar al imputado en el edificio a las 6 de la tarde, pero resulta que ese edificio tiene cámaras de seguridad y que las cámaras de seguridad muestran que el imputado no entró ni a las 6 de la tarde ni a ninguna hora de ese día, entonces lo que estoy haciendo es poner en cuestión la fiabilidad del testigo sobre la base de lo que resulta de otras pruebas existentes en el expediente. En otras ocasiones la pongo en cuestión la fiabilidad del testigo por su propia coherencia interna, porque la declaración testifical no es coherente internamente. Entonces, a veces por su coherencia interna, a veces por su coherencia e incoherencia con otras pruebas del proceso. Bueno, estos son los mecanismos con los que podemos jugar para medir la fiabilidad de la prueba testifical. En otros casos, en cambio, en otros casos donde se pueden objetivar mucho mejor, podemos jugar con otros mecanismos. Para la prueba testifical también se hacen pruebas psicológicas, de credibilidad, etcétera. En algunos casos me parecen recomendables, en otros no, etcétera, etcétera, pero eso nos llevaría hoy demasiado lejos del objeto de nuestro curso. Muy bien, ahora tiene la palabra Rosenberg Díaz Pérez. Buenos días desde México. Un saludo, profesor Jordi. Mi cuestionamiento tiene que ver con, digamos, la imperiosa necesidad de establecer o configurar parámetros de estándares de prueba. Mire, en México se ha entendido el principio de presunción de inocencia bajo dos perspectivas. La primera de ellas tiene que ver con una regla de trato procesal, es decir, que el imputado sea considerado como inocente hasta que no se declare su culpabilidad mediante una sentencia. La otra es como regla de estándar probatorio, precisamente, y es decir, que
la suficiencia probatoria sea de tal magnitud que logre derrotar ese principio de presunción de inocencia. Bajo esas dos perspectivas, mi pregunta es, ¿por qué es necesario establecer estándares de prueba si la presunción de inocencia per se podría considerarse ya un estándar de prueba, ya que un imputado no puede ser declarado culpable si no se logra derrotar ese principio? Eh, Implícitamente hay ahí una necesidad de suficiencia probatoria. Ahora bien, usted nos refirió que la decisión de suficiencia probatoria no es un ejercicio racional. Esto me obliga a hacerle una segunda pregunta para que de manera más clara pudiera explicarme por qué no es un ejercicio racional. A mí me parece que decidir si se ha logrado derrotar el principio de presunción de inocencia en materia penal sí es un ejercicio racional. Y los elementos, como por ejemplo el contexto, el elemento político, moral que nos hizo referencia, creo que son variables que quedan a considerar eventualmente para decidir si hay o no hay suficiencia probatoria. Por su respuesta, muchas gracias. Voy a contestarle muy someramente a la primera de las cuestiones, simplemente porque a la vuelta del descanso voy a tener ocasión de darle una mejor y más puntual respuesta, porque necesito explicar algunas cosas que van a venir después y por tanto le voy a dar una respuesta más detallada después del descanso. Pero un avance, digamos, un avance. La presunción de inocencia, sostienen muchos tribunales, presupone un estándar de prueba. Estoy de acuerdo. Presupone la necesidad de disponer de estándares de prueba. La presunción de inocencia como regla de juicio nos dice que no se puede condenar a alguien salvo que haya prueba suficiente de su culpabilidad. Es decir, que la presunción se haya derrotado. Pero si no sabemos cuándo hay prueba suficiente, la presunción de inocencia deja de ser un derecho, deja de ser una garantía. Simplemente porque no podemos controlar si la presunción de inocencia como derecho se cumplió o no se cumplió si no sabemos cuándo hay prueba suficiente. Es decir, no podemos imputar una violación a la presunción de inocencia por haberse condenado sin prueba suficiente si no sabemos cuándo hay prueba suficiente. Y si no podemos imputar esa violación a la presunción de inocencia en ningún caso, toda la presunción de inocencia ya no nos sirve más como garantía en el proceso. Por tanto, necesitamos estándares de prueba. Necesitamos estándares de prueba para dotar de contenido y de garantía a la presunción de inocencia. Ahora bien, algunos tribunales, también la Corte Suprema Mexicana, pero no solo, esto es bastante general, lo veremos después, han afirmado que la presunción de inocencia implica el estándar del más allá de todo lo razonable. Es decir, no solo que la presunción de inocencia requiere que tengamos un estándar de prueba, sino que requiere un concreto estándar de prueba. Es decir, la presunción de inocencia está vinculada con el estándar del más allá de todo lo razonable. Bueno, yo creo que esto es un error, pero explicaré más tarde por qué. ¿De acuerdo? La segunda cuestión sobre en qué sentido yo digo que determinar el umbral de exigencia probatoria no es una cuestión, sí, de racionalidad, déjemelo decir mejor, no es una cuestión epistemológica, no es una cuestión para la que la epistemología nos pueda dar respuesta. Porque determinar el estándar de prueba es la expresión de nuestra preferencia acerca de cómo queremos distribuir el riesgo del error entre las partes. Y esa es una preferencia político-moral, no epistemológica. Y por tanto es una preferencia que socialmente tenemos que expresar mediante la aprobación de algún tipo de regla procesal que determine ese estándar de prueba. Pero no es el resultado de un razonamiento epistemológico. Entonces, ese es el punto que quería señalar, pero también sobre ese punto volveré más adelante. Tomamos una más y vamos al descanso. Muy bien, ahora tiene la palabra Elizabeth Frank. Hola Jordi, un abrazo. Muy rápido para que ya nos vayamos al descanso. Hablabas de algunos instrumentos o factores que pueden incidir en esta distribución del error.
Yo quisiera que me aclararas si tú consideras que dentro de esto se podría tener en cuenta la integración de la prueba inferencial, porque como tribunal de amparo reviso todos los días sentencias de condena que son revocadas en la alzada y a su vez también igual sentencias absolutorias que son revocadas por las salas de apelación para determinar condenas. Entonces, a veces el cuestionamiento es que podemos contar con un bagaje muy rico de elementos probatorios, pero el tema que incide mucho para saber si se arribó esa suficiencia probatoria es precisamente que los tribunales que intervienen en las distintas instancias tienen una valoración distinta de los mismos elementos de prueba que analizan en cada etapa probatoria. Entonces, eso es lo que me gustaría que me puntualizaras. Gracias, Elizabeth. Lo que no acabé de entender es a qué estás llamando prueba inferencial. Sí, nosotros en México le llamamos prueba circunstancial o indiciaria, que a veces los términos no son tan correctos, ¿no? Pero es en sí este análisis que se hace de manera individual y después en conjunto para determinar lo que decías del peso, ¿no? De ese bagaje probatorio. Entonces, ahí es donde tenemos el mayor número de problemas los que estamos revisando en control constitucional, que un mismo elemento de prueba es analizado de manera muy distinta y entonces ellos concluyen que se arriba o no se arriba el estándar de prueba, pero antes de eso tenemos ese planteamiento, ¿no? De si fue correcto que, aparte de obstáculos que has dicho, ¿no? Malas investigaciones del Ministerio Público, de la Fiscalía, reglas estrictas sobre admisión y exclusión de prueba, y algunos otros planteamientos que ya el asunto viene planteando así que son complicados, ¿no? Porque hay algunos asuntos donde la prueba es escasa por la complejidad, ¿no? Y eso sumado a que ya estando incorporada la prueba en un juicio, pues ahora viene ese problema sobre cómo estamos tomando racionalmente la decisión de negarle o asignarle valor probatorio. Okay, muchas gracias. Efectivamente, discrepancias entre distintos tribunales sobre un mismo caso y a partir de las mismas pruebas pueden darse entre distintos tribunales, entre distintos juzgadores de distinta o de la misma jerarquía o que componen un órgano colegiado, por ejemplo. Pueden darse esas discrepancias y esas discrepancias pueden deberse a distintos aspectos. En mi opinión, pueden deberse al menos a 3 aspectos. En primer lugar, a que realizan una distinta valoración individual de la prueba. Y entiendo que esto es a lo que estás apuntando. Es decir, lo que están haciendo esos jueces o esas juezas, esos tribunales, es valorar de modo distinto cuán fiable es una determinada prueba. Por ejemplo, alguno de ellos considera que como le llegó una prueba pericial y el sujeto que se la presentó ya hemos determinado que es experto en la materia, entonces tenemos que tener total y ciega independencia a las conclusiones que ese perito nos presenta. Y en cambio, otro tribunal u otro miembro del tribunal u otra persona juzgadora entiende que, bueno, no por ser perito hay que tener esa deferencia, no porque sea experto hay que tener esa deferencia ciega, sino hay que ver cuál es su razonamiento, cuáles son las premisas de las conclusiones a las que llega, cuál es su razonamiento inferencial, cuál es el fundamento técnico de las cosas que afirma, cuál es la ratio de errores de las tecnologías o de los aparatos que está utilizando, etcétera, etcétera, y que mi compañero que le estaba dando total fiabilidad exageró con eso y es mucho menos fiable de lo que mi compañero entiende. Y entonces tengo una discrepancia acerca de la fiabilidad de las concretas pruebas. Es decir, una discrepancia en la valoración individual de la prueba. Esta es muy habitual y tenemos que atender mucho y muy seriamente a esto. Y atender mucho y muy seriamente a esto quiere decir también que el grado de fiabilidad atribuido a las distintas pruebas presentadas al proceso debería ser objeto de motivación en la decisión judicial, porque es determinante, es uno de los factores determinantes de la decisión. Puede ser que la discrepancia no se sitúe ahí, sino que se sitúe en la valoración de conjunto. Es decir, no en la valoración individual, sino de conjunto. La valoración de conjunto no versa sobre cada una de las pruebas, sino versa sobre cuánto corrobora las distintas hipótesis en conflicto en el proceso el acervo probatorio presentado al proceso en su conjunto.
Por tanto, ahí ya no es el objeto directo de la valoración, ya no son las pruebas una a una, sino que el objeto directo de la valoración son las hipótesis fácticas y para llegar a determinar cuál es el grado de corroboración. Y puede ser que ahí se discuta y se debata y se discrepe respecto de eso. Y evidentemente, otra vez, una correcta y detallada motivación nos permitirá ver los pasos inferenciales e identificar exactamente los puntos de discrepancia. Y no puedo decir otra cosa que habría que ver en la situación concreta en que se produzca esa discrepancia, cuál de las personas intervinientes en el debate tiene razón y cuál no, por ejemplo, porque alguna de ellas haya detectado lagunas probatorias que hacen que la corroboración sea menor de lo que la otra persona está indicando, y puede ser que tenga razón o no tenga razón en función de si esas lagunas probatorias están o no están en ese caso. Y la tercera cuestión, la tercera posible discrepancia, es la discrepancia acerca de la suficiencia probatoria. Puede ser que estén de acuerdo en la fiabilidad, puede ser que estén de acuerdo también en el grado de corroboración alcanzado y que en cambio discrepen sobre si ese grado de corroboración alcanzado es suficiente o no, porque discrepan sobre el estándar de prueba, sobre lo que exige el estándar de prueba. Ahora me estoy fijando en esta tercera, en este tercer paso, en este tercer elemento, en esta tercera posibilidad de discrepancia. En esta es donde estamos fijando el interés del curso. Pero las tres se pueden dar y evidentemente, las tres se dan en realidad y evidentemente a las tres hay que poner atención porque si no, no controlamos la racionalidad de las decisiones. Entonces, hacemos ahora un descanso que va a ser de 20 minutos. Volvemos, por tanto, exactamente en 20 minutos para la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias.